Hoy te traigo 25 curiosidades de anime que seguramente no conocías, y si las conoces todas, dúchate o déjamelo en los comentarios, lo que mejor te venga. Empecemos, como no, por el principio. ¿Cuál fue el primer anime de la historia? Seguramente mucha gente piense de primeras que sería Astro Boy del legendario Osamu Tezuka, emitido el 1 de enero de 1963. Pero la verdad es que no, ya que si nos vamos a enero de 1917 nos encontramos con Imokawa Mukuso, un corto de 5 minutos considerado hoy en día la primera animación japonesa de la historia. Pero hasta esto tiene un pero, y es que en 2005 se descubrió un pequeño fragmento de animación japonesa de tan solo 4 segundos creado en 1907, 10 años antes. Pero si aguantar 4 segundos no lo podemos considerar un polvo, tampoco creo que podamos considerarlo un anime, así que sin duda nos quedamos con Imokawa Mukuso. Y por si te lo preguntabas, la primera animación de la historia en general es Humorous Faces of Funny's Face, del estadounidense James Stuart Blackton en 1906. Y siguiendo con un poco de historia, ahora vamos a hablar de por qué en los animes los personajes tienen los ojos tan grandes. Y esto, como no podía ser de otra manera, sí que nos lleva al autor de Astro Boy. El motivo es sencillo. Osamu Tezuka dibujaba los ojos grandes para poder expresar emociones de forma mucho más clara, y que así sus personajes pudieran conectar emocionalmente con la audiencia. Y la inspiración de todo esto fue Disney y en concreto la película de Bambi, la cual el bueno de Osamu reconoció haberla visto al menos 80 veces. Se habla mucho de que los Simpsons tienen la capacidad para predecir el futuro, pero no son los únicos con una bola de cristal, ya que en la mítica película de Akira en 1988 vemos como en un cartel anuncian los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aunque como siempre tenemos que joderlo todo, los juegos se acabaron aplazando para 2021 por culpa de la pandemia. Si te digo que Kimetsu no Yaiba fue censurado en China, seguramente pensarías, bueno, será porque tiene escenas muy gore como la muerte de la familia de Tanjiro, y ya sabemos cómo son los chinos. Pero no, a ellos que un demonio les saque la cabeza a un niño de 5 años y luego se lo coma no les ofende. A ellos lo que de verdad les ofende son los escotes, y aunque la censura más conocida fue la de las 3 mujeres de Uzui, no fue ni mucho menos la única. Y de Kimetsu nos vamos con Jujutsu Kaisen. ¿Por qué Satoru Gojo, tu profe favorito, siempre lleva gafas o se tapa los ojos? Y esto es porque su habilidad de los 6 ojos siempre está activa y no puede ser desactivada, y aunque tenga energía maldita ilimitada, eso no significa que no se canse físicamente. Así que como una especie de sello para limitar su técnica y no ver, por así decirlo, demasiado, se los tapa. Y por si te lo estás preguntando, sí, puede ver de todas formas. Y como no todos los días se tiene información del mismísimo autor sobre un personaje tan popular, te voy a dejar unas cuantas. Heike Kutami nos confirma que los padres de Gojo están vivos aunque son débiles y fueron separados de su hijo al nacer porque no pueden involucrarse en su educación como hechicero. Eso sí, ascendieron en su clan por el hecho de haber dado a luz a la bestia, ya que el estatus de la familia reside básicamente en que algún miembro tenga los 6 ojos. Por otro lado, si no hubiese sido hechicero, sería un gorrón o cuidaría de personas mayores. No sé cómo se fue de un extremo a otro, pero bueno. Y por último, otra que me pareció muy interesante es que si el profe tiene un día tonto y le da por beber más de la cuenta, su técnica maldita del infinito empieza a fallar. Si nos vamos a Dragon Ball, un dato que me pareció muy interesante, sobre todo como venganza por el bullying recibido por la Onda Vital, es que cuando llegó a México por primera vez cambiaron el nombre de los personajes y Goku se llamaba Zero, y esto fue por culpa de la compañía estadounidense Harmony Gold, en un intento de occidentalización del anime. Porque ¿quién no tiene un vecino que se llama Zero, verdad? Todo el mundo sabe que Occidente está lleno de gente que se llama Zero. Por suerte para el mundo, esto le duró 5 capítulos y como estaba siendo un fracaso, les vendió los derechos a Funimation. Y otra curiosidad que yo creo que muy poca gente sabe sobre Dragon Ball son los 6 puntos de la frente de Krillin. Estos puntos reciben el nombre de Yeva y son cicatrices que se hacen los monjes Shaolin cuando terminan su entrenamiento con un tubo e incienso. Y aunque en la vida real son 9, a Krillin le pusieron 6 pues porque sí. Por cierto, esta práctica fue prohibida ya hace bastante tiempo, aunque en 2007 se levantó temporalmente la restricción, pero solo 43 monjes fueron merecedores de las marcas. Y si te creías que One Piece era infinito, está muy lejos de ser el anime más largo de la historia, ya que si nos vamos por ejemplo a Sazae-san, se empezó a emitir el 5 de octubre de 1969 y sigue en emisión a día de hoy, con más de 8000 capítulos. Vayamos con Pokémon, que por si no lo sabías, tiene la aprobación del Vaticano. Y esto se debe a que a principios de siglo varios grupos católicos, como no podía ser de otra manera, lo consideraban satánico. Pero, para su desgracia, el 21 de abril del año 2000, el Vaticano le dio su aprobación diciendo que estos juegos estaban llenos de imaginación y basados en el concepto de la amistad.
Y si nos vamos a un año antes, en concreto a 1999, seguramente te sorprenderá escuchar que Pikachu formaba parte de la revista The Best People of 1999, quedando en segundo lugar solo por debajo de Ricky Martin. Un tipazo Ricky Martin, pero en mis libros tongo. Pikachu se merecía el GOTY. Y no podía dejar Pokémon sin hablar de Vaporeon. En esta vamos a hacer una excepción porque ya sé que es algo que casi todo el mundo sabe. Pero para quien no, el meme de Vaporeon es tan famoso porque en una creepypasta de 4chan de 2018 se hablaba de que Vaporeon era el Pokémon más compatible para tener relaciones íntimas con humanos. Si me preguntas a mí, en esto se lo lleva por delante quien fue su competencia directa de la época con Angewomon. Pero traumas y fetiches aparte, hablemos de un par de curiosidades de Digimon. La primera sin duda es que fue creado para darle publicidad al juguete de Bandai Digimon Virtual Pet. Y como dudaban de la popularidad del anime, tenían preparado un final alternativo en el episodio 13 donde Devimon era derrotado y volvían a casa. Cambiando radicalmente de tema, Takeshi Obata, el autor de Death Note, fue detenido porque la policía revisando su coche se encontró con un cuchillo de 9 centímetros que según él era para un camping. Y no fue ni el primer ni el último mangaka en ser detenido. De hecho algunos por cosas mucho más macabras, como el autor de Rurouni Kenshin, Nobuhiro Watsuki, que fue detenido en noviembre de 2017 por posesión de no por ya sabes, digamos que no eran mujeres mayores de edad precisamente. ¿Y sabes cuál fue la condena? Una multita de $1.700 y pa' casa. Y siendo Japón ya te puedes imaginar que la lista de mangakas condenados por cosas similares no se queda aquí. Tatsuya Matsuki, autor de Act Age, fue condenado por abusar de 2 niñas de secundaria que iban en bicicleta. Y la policía también cree que fue el autor de un segundo ataque que sucedió una hora después. Pero como todo en la vida, donde hay villanos, también hay héroes, como el autor de Yu-Gi-Oh, Tazuki Takahashi, que falleció en 2022 intentando salvar a 2 personas de morir ahogadas. Te pongo en contexto. Kazuki, el que por cierto era instructor de buceo, vio a una madre y a una hija ahogándose a 100 metros de la costa debido a una corriente de resaca que había creado un efecto remolino. Este intentó ayudarlas y desapareció entre las olas, siendo encontrado su cuerpo 2 días después. Lo único bueno de la historia es que tanto la madre como la hija fueron rescatadas por un comandante del ejército estadounidense llamado Robert Bourgeois, quien describió a Takahashi como un héroe que murió tratando de salvar a alguien más. Y para terminar el apartado de mangakas, no podía irme sin hablar de Keiji Nakazawa, el superviviente de la bomba de Hiroshima en 1945 que se salvó de morir abrasado a 4000 grados gracias a una pared de hormigón de su colegio. De esto no voy a profundizar mucho ya que hay un vídeo dedicado en el canal. En Shingeki no Kyojin, la madre de Eren, cuando está atrapada, miente diciendo que se ha partido las piernas y que aunque la salven no iba a poder escapar, para que Eren y Mikasa se vayan, ya que cuando el titán la atrapa vemos cómo patalea. Y también forma parte de los animes que no utilizan los honoríficos japoneses. Eren no es Eren-san, ni Eren-chan, ni Eren-sama. Cambiando de tema, es curioso que el anime que por desgracia en mi opinión popularizó los isekais acabara siendo rechazado por el género. Y es que a pesar de que SAO fue sin duda el anime que dio paso a esta avalancha de animes ultra genéricos, el protagonista no muere ni reencarna en otro mundo. Bueno, sí que va a otro mundo, pero es un videojuego, él está donde siempre. Y si me preguntas a mí, el isekai más raro que he visto en mi vida del que hay constancia es de uno en el que el protagonista muere y reencarna en un mundo de fantasía con un vibrador que había comprado que ahora tiene poderes mágicos. Isekai o Vibrator Dake de Ikinuku. Y no te creas que es simplemente H y no tiene su historia, no. Tiene su historia principal con su rey demonio que tendrá que derrotar al héroe de la leyenda con su vibrador sagrado, el cual además de vencer a enemigos de la forma más sexy, tiene poderes curativos. Y ya llegué a las 25, pero me acordé y descubrí algunas que no podía dejar pasar, como cuando Dragon Ball fue considerado brujería, ya que al final de los 90 y principios de los 2000 en Perú, una secta religiosa empezó a difundir unos folletos sobre que Dragon Ball era satánico y que toda su terminología eran referencias al satanismo. Y esto llegó a un punto en el que muchos padres prohibieron terminantemente a sus hijos ver Dragon Ball. Por fortuna esto ya pasó, aunque salió una versión moderna con Chainsaw Man y Milei, en la que los detractores de Milei decían que Pochita era un demonio y era una referencia satánica, y como 1 más 1 son 5, por lo tanto Milei era satánico. Y para terminar, volvamos a mangakas, que no sé si mucha gente sabe que la gran mayoría son anónimos. ¿Y por qué querría ser anónimo alguien con la posibilidad de ser mundialmente famoso? Bueno, puede ser por características de su personalidad,
porque la fama no es lo que la gente piensa, o para que no le toquen los cojones cuando haga algo en el guión que al fandom no le guste. Pero Koyoharu de Kimetsu no Yaiba es anónima y se piensa que es una chica, Heike Akutami de Jujutsu Kaisen es anónimo y se piensa que es un chico, Tatsuki Fujimoto de Chainsaw Man es anónimo y así una larga lista. Esto llegó a un punto en el que la Hacienda de Japón, para no tener problemas de fiscalidad, iba a crear una ley en la que no pudieras presentar documentos de pago con un seudónimo, pero no sé cómo acabó la cosa. Y ahora sí que sí, la última curiosidad. Bakugo de My Hero Academia en primera instancia iba a ser una persona súper agradable que de vez en cuando decía cosas ofensivas por accidente. Pero el autor de My Hero Academia, Horikoshi, lo descartó porque llegó a la conclusión de que sería aburrido para la historia.